En las profundidades de una crisis geopolítica sin precedentes, surge un inquietante escenario de escalada que podría reconfigurar el equilibrio global. Los analistas internacionales reconstruyen un posible punto de inflexión, la entrega de sistemas estratégicos avanzados que alterarían dramáticamente la dinámica del conflicto regional. La amenaza de impactar objetivos emblemáticos del poder central se convierte en algo más que retórica diplomática, transformándose en una carta de presión con consecuencias potencialmente devastadoras. Un juego de ajedrez geopolítico donde cada movimiento podría desencadenar una reacción en cadena, alterando irreversiblemente el tablero internacional. Y la simulación de escenarios sugiere que esta nueva fase del conflicto podría evolucionar en tres direcciones distintas: una escalada controlada, un punto de ruptura definitivo o un retorno forzado a las negociaciones bajo nuevos términos. El susurro de un cambio tectónico recorre los pasillos del poder global, mientras una potencia occidental considera desplegar lo que algunos llaman el factor decisivo, en un conflicto que ha mantenido al mundo en vilo durante meses. La posible introducción de sistemas de nueva generación no es simplemente una actualización tecnológica, sino un mensaje que podría reconfigurar el tablero estratégico internacional. Los análisis sugieren tres escenarios probables en este delicado momento. En el primero, con alta probabilidad, la mera amenaza de despliegue podría catalizar un proceso de negociación, forzando a la potencia oriental a reconsiderar su posición actual. El segundo escenario, de probabilidad moderada, contempla una escalada temporal seguida de una estabilización forzada, donde ambas partes alcanzarían un nuevo equilibrio basado en capacidades ampliadas. El tercer escenario, menos probable pero más preocupante, involucraría una serie de respuestas asimétricas que podrían desencadenar una espiral de innovación militar acelerada. La tecnología en cuestión representa más que un simple avance en capacidades ofensivas. Los expertos sugieren que podría eliminar ciertas ventajas geográficas que hasta ahora han definido el conflicto, alterando fundamentalmente las dinámicas de confrontación regional. La potencia oriental, consciente de estas implicaciones, ya ha comenzado a adaptar su postura estratégica, aunque mantiene una retórica de determinación inquebrantable. Los costos sistémicos de este desarrollo son profundos y multifacéticos. El equilibrio de poder regional, mantenido durante décadas a través de acuerdos tácitos y explícitos, podría desmoronarse en cuestión de semanas. Las alianzas establecidas se verían forzadas a reposicionarse y las naciones periféricas tendrían que recalcular sus alineaciones estratégicas. El impacto económico de esta nueva fase podría extenderse más allá de las zonas directamente afectadas, alterando cadenas de suministro globales y patrones de inversión internacional. La introducción de estos sistemas plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de la disuasión en la era moderna. ¿Puede la superioridad tecnológica garantizar una victoria estratégica o simplemente acelera una carrera armamentística más sofisticada? Los indicadores clave a observar en las próximas semanas incluirán los movimientos diplomáticos de potencias medias, las fluctuaciones en los mercados de materias primas estratégicas y los patrones de despliegue militar en zonas periféricas. Los analistas coinciden en que los próximos 30 días serán cruciales para determinar si este desarrollo tecnológico actuará como catalizador para la negociación o como precursor de un nuevo ciclo de escalada. La pregunta que resuena en las capitales globales no es si estos sistemas cambiarán el conflicto, sino cómo alterarán permanentemente el cálculo estratégico de todas las potencias involucradas. La retórica desafiante que emerge desde el este marca un punto de inflexión en la dinámica global del poder, donde las amenazas veladas se transforman en declaraciones explícitas sobre acciones contra centros neurálgicos del adversario. Esta escalada verbal no es meramente una demostración de fuerza, sino un calculado movimiento en el tablero geopolítico que busca redefinir los límites de lo aceptable en el diálogo internacional. El escenario más probable sugiere una serie de respuestas graduales, comenzando con un endurecimiento significativo de las posturas diplomáticas y un incremento en las medidas de protección alrededor de instalaciones estratégicas.
Existe una probabilidad moderada de que la potencia desafiada opte por una demostración de capacidad defensiva, posiblemente mediante ejercicios militares de gran escala o el despliegue de sistemas de protección avanzados. Con menor probabilidad, pero no descartable, se contempla una respuesta que involucre acciones económicas severas, capaces de generar ondas de choque en los mercados globales. La tensión podría evolucionar hacia un escenario de negociaciones forzadas, donde la amenaza latente sirva como catalizador para un diálogo bajo presión. Los analistas sugieren que la probabilidad de un encuentro diplomático de alto nivel en los próximos 30 días es elevada, aunque las condiciones de dicho encuentro podrían estar lejos de lo ideal para cualquiera de las partes. La situación actual nos lleva a reflexionar sobre cómo estas dinámicas afectan a diferentes regiones del mundo y sus perspectivas de estabilidad. El punto crítico podría alcanzarse si las amenazas verbales comienzan a materializarse en movimientos estratégicos concretos. La activación de sistemas de alerta temprana y el incremento en la frecuencia de vuelos de reconocimiento sugieren que ambas potencias están elevando sus niveles de preparación. Los mercados financieros ya están reaccionando con volatilidad significativa, mientras que las cadenas de suministro globales comienzan a mostrar señales de estrés ante la incertidumbre. La posibilidad de que este intercambio de amenazas escale hacia acciones más directas mantiene en vilo a la comunidad internacional. Los próximos días serán cruciales para determinar si esta crisis representa un nuevo paradigma en las relaciones entre potencias o si es simplemente una táctica negociadora extrema. Los indicadores clave a observar incluyen el movimiento de activos estratégicos, la intensidad de la actividad diplomática secundaria y las fluctuaciones en los mercados de materias primas sensibles. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva forma de diplomacia coercitiva o el preludio de un conflicto más profundo. El silencio diplomático a veces puede resonar más fuerte que cualquier declaración explícita, especialmente cuando proviene de una potencia mundial ante amenazas directas contra su capital. La respuesta medida y aparentemente contenida que hemos presenciado marca un punto de inflexión en esta crisis, transformando lo que podría parecer una simple retórica en un escenario de tensión verdaderamente preocupante. En el tablero geopolítico actual, esta reacción calculada sugiere varios posibles desarrollos. El escenario más probable, con una probabilidad estimada del 70%, implica una escalada gradual de medidas defensivas sin confrontación directa, donde la nación amenazada fortalecerá silenciosamente sus sistemas de protección mientras mantiene una fachada de normalidad diplomática. Con probabilidad moderada, cerca del 20%, podríamos presenciar una serie de advertencias más explícitas a través de canales indirectos, posiblemente involucrando a intermediarios neutrales. El escenario menos probable, pero potencialmente más peligroso, con aproximadamente un 10% de probabilidad, contempla una respuesta asimétrica que podría manifestarse en áreas aparentemente no relacionadas. Restricciones comerciales, presión sobre aliados comunes o movimientos estratégicos en regiones disputadas. La experiencia histórica sugiere que las grandes potencias rara vez ignoran amenazas directas contra sus centros de poder, independientemente de cuán medida sea su respuesta inicial. Los analistas más experimentados señalan que el verdadero peligro radica en la posibilidad de malinterpretación de señales. Lo que para una parte puede ser una advertencia calculada, para otra puede interpretarse como debilidad o indecisión. Esta dinámica podría desencadenar una espiral de acciones y reacciones cada vez más agresivas, especialmente considerando el contexto de tensiones regionales preexistentes. La situación actual presenta paralelos inquietantes con crisis históricas donde el silencio diplomático precedió a períodos de intensa actividad estratégica. Los mercados financieros ya están mostrando señales de nerviosismo, con movimientos sutiles pero significativos en sectores clave. Los analistas de riesgo global han comenzado a ajustar sus proyecciones, anticipando posibles disrupciones en cadenas de suministro críticas. Las próximas 72 horas serán cruciales para determinar la trayectoria de esta crisis. Los indicadores clave a observar incluyen movimientos inusuales de personal diplomático, cambios en patrones de comunicación oficial
y especialmente la actividad de intermediarios neutrales que tradicionalmente facilitan el diálogo en momentos de tensión extrema. Estamos presenciando el preludio de una nueva era de confrontación velada, o este aparente desaire diplomático esconde canales de comunicación más constructivos operando tras bambalinas. La respuesta podría determinar el equilibrio global en los próximos meses, mientras el mundo contiene la respiración ante este peligroso juego de ajedrez geopolítico. La dinámica actual revela un patrón inquietante. El aparente despliegue de fuerza por parte del líder oriental podría estar enmascarando una debilidad estructural cada vez más profunda, transformando el panorama estratégico en un juego de percepciones y realidades contradictorias. Las señales de deterioro en el frente sugieren que la posición del líder oriental se debilita progresivamente, mientras que su retórica se vuelve más agresiva, creando una disonancia reveladora entre las palabras y los hechos sobre el terreno. La probabilidad de que esta divergencia continúe ampliándose es alta, especialmente considerando el desgaste sostenido de recursos y capacidades operativas. El escenario más probable apunta hacia una intensificación de las declaraciones beligerantes como cortina de humo para ocultar las vulnerabilidades subyacentes. Existe una probabilidad moderada de que esta estrategia de distracción evolucione hacia intentos más arriesgados de demostración de fuerza, posiblemente incluyendo acciones tácticas limitadas para proyectar una imagen de control. La opción de buscar una salida negociada, aunque beneficiosa, muestra una probabilidad reducida debido al alto costo político que representaría para el liderazgo oriental admitir su posición comprometida. Los analistas regionales coinciden en que la ausencia de búsqueda de soluciones pacíficas no es casual, sino un reflejo de la trampa estratégica en la que se encuentra el líder oriental. Cualquier movimiento hacia la conciliación podría interpretarse como una admisión de debilidad, mientras que mantener la postura actual acelera el deterioro de su posición. El momento actual representa un punto de inflexión crítico, donde las consecuencias sistémicas comienzan a manifestarse con mayor claridad. La erosión continua de las capacidades operativas del líder oriental podría desencadenar una serie de eventos en cascada, afectando la estabilidad regional y las alianzas establecidas. Los costos económicos y estratégicos se multiplican exponencialmente, creando un círculo vicioso de desgaste y compensación mediante retórica cada vez más agresiva. La escalada verbal y las amenazas veladas podrían estar aproximándose a un punto de no retorno, donde el bluff se vuelve insostenible frente a la realidad material sobre el terreno. Los observadores internacionales advierten sobre el peligro de que esta dinámica de debilidad enmascarada pueda conducir a decisiones impulsivas o miscálculos estratégicos con consecuencias imprevisibles. Los próximos movimientos del líder oriental serán cruciales para comprender la verdadera profundidad de su dilema estratégico. Los indicadores clave a observar incluyen cambios en los patrones de despliegue de recursos, modificaciones en la retórica oficial y, especialmente, cualquier señal de apertura hacia canales de comunicación discretos con potencias mediadoras. La pregunta fundamental que emerge es: ¿hasta qué punto puede sostenerse esta estrategia de proyección de fuerza cuando los fundamentos materiales que la sustentan se erosionan día tras día? La paradoja del poder entre la amenaza y el diálogo. En el tablero geopolítico actual presenciamos una estrategia sin precedentes. Una potencia oriental despliega simultáneamente amenazas de destrucción masiva mientras exige negociaciones en sus propios términos. Esta dualidad aparentemente contradictoria revela un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, donde la línea entre la disuasión y la provocación se desdibuja peligrosamente. La probabilidad de que esta estrategia dual genere resultados positivos es moderada, considerando los precedentes históricos. En el escenario más optimista, la presión militar podría forzar concesiones significativas en la mesa de negociaciones, aunque esto sentaría un precedente problemático para futuras crisis. Existe una probabilidad alta de que la nación rival responda con un endurecimiento de su postura, elevando las tensiones a niveles críticos. El riesgo de un error de cálculo aumenta exponencialmente
cuando las amenazas y las ofertas de diálogo se entrelazan tan estrechamente. Los analistas señalan tres posibles derivaciones de esta situación. Primero, un deterioro gradual hacia un conflicto limitado. Segundo, un retroceso estratégico de alguna de las partes ante la presión internacional. Y tercero, un estancamiento prolongado que podría durar años. La variable más preocupante es la posibilidad de que los sistemas defensivos automatizados malinterpreten las señales contradictorias, desencadenando una respuesta no deseada. La estrategia de paz a través de la fuerza está siendo llevada a extremos sin precedentes. Las consecuencias de un fracaso en este delicado equilibrio podrían ser catastróficas, desde el colapso de alianzas regionales hasta una reestructuración forzada del orden internacional. La tensión se concentra especialmente en los puntos estratégicos donde ambas potencias mantienen presencia militar activa. El impacto económico de esta incertidumbre ya es palpable. Los mercados financieros fluctúan erráticamente, las cadenas de suministro globales se reconfiguran y las inversiones a largo plazo se paralizan. Las naciones vecinas se ven forzadas a elegir bandos, fragmentando alianzas comerciales establecidas durante décadas. Los próximos 3 meses serán cruciales para determinar la efectividad de esta estrategia dual. Los indicadores clave a observar incluyen movimientos de activos estratégicos, cambios en los patrones de comunicación diplomática y especialmente la respuesta de los aliados regionales. La pregunta fundamental que emerge es, ¿hasta qué punto puede una potencia mundial presionar antes de que la estrategia de negociación forzada se convierta en un catalizador para el conflicto que pretende evitar? La historia nos enseña que las estrategias basadas en la amenaza y la negociación simultánea rara vez producen resultados estables a largo plazo. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial o el preludio de un conflicto que podría redefinir las relaciones internacionales para las próximas décadas? El punto de inflexión que enfrentamos trasciende cualquier crisis precedente en la historia moderna. La mera sugerencia de un ataque directo contra una capital de una potencia global representa un umbral que, una vez cruzado, alteraría irreversiblemente el equilibrio mundial establecido durante décadas. El escenario más probable contempla una respuesta inmediata y devastadora que no se limitaría a objetivos militares convencionales. La escalada podría manifestarse en múltiples niveles, desde la interrupción total de las comunicaciones hasta el despliegue de capacidades estratégicas de nuevo nivel, cuyas consecuencias excederían cualquier modelación previa. Con alta probabilidad, los sistemas financieros globales colapsarían en las primeras 72 horas, desencadenando una crisis económica sin precedentes. Existe una probabilidad moderada de que las potencias regionales secundarias aprovechen el caos para resolver sus conflictos históricos, multiplicando los focos de tensión. Los mecanismos de contención tradicionales perderían efectividad en un contexto de desconfianza generalizada y supervivencia nacional. La probabilidad de que los sistemas de alianza actuales mantengan su cohesión es relativamente baja, especialmente si la respuesta inicial supera ciertos umbrales críticos. Un escenario menos probable, pero igualmente preocupante, involucra el uso de capacidades tecnológicas avanzadas para paralizar infraestructuras críticas sin destrucción física directa. Esta variante podría resultar aún más desestabilizadora por su naturaleza invisible y la dificultad de atribución. Los efectos en cascada afectarían inevitablemente a regiones aparentemente desconectadas del conflicto principal. Las cadenas de suministro globales, ya tensionadas, colapsarían en cuestión de semanas. La escasez de recursos básicos generaría crisis humanitarias en múltiples continentes simultáneamente. ¿Cómo afectaría esta situación a tu región específica y qué medidas consideras necesarias para mitigar sus efectos? La magnitud de la respuesta probablemente excedería cualquier cálculo previo, estableciendo nuevos precedentes en conflictos internacionales. Los centros de poder tradicionales podrían verse permanentemente alterados, emergiendo nuevas configuraciones geopolíticas imposibles de predecir. La destrucción de símbolos históricos y culturales tendría repercusiones psicológicas profundas en la población global.
Los indicadores más reveladores en las próximas semanas serán los movimientos de activos estratégicos, las comunicaciones diplomáticas de emergencia y los patrones de comercio internacional. La atención debe centrarse en las señales sutiles, cambios en protocolos de seguridad, modificaciones en rutas comerciales establecidas y alteraciones en los flujos de información digital. ¿Estamos realmente preparados para un mundo donde los límites tradicionales de conflicto se desvanezcan? La verdadera pregunta no es si ocurrirá una respuesta, sino cuánto quedará en pie después de ella. El destino de la civilización global podría decidirse en las próximas horas, y las consecuencias resonarán durante generaciones. Nuestra reconstrucción revela un patrón inquietante. La escalada de tensiones entre dos potencias ha alcanzado un punto crítico, donde las amenazas verbales podrían transformarse en acciones irreversibles. El análisis sugiere que estamos ante una convergencia de factores sin precedentes. La presión por nuevos sistemas ofensivos, la retórica cada vez más agresiva y el deterioro de las posiciones estratégicas. Los expertos consultados coinciden. La amenaza de ataques contra centros simbólicos del poder no es solo una táctica de negociación, sino un indicador de desesperación que podría desencadenar consecuencias incalculables. Cada hora que pasa, el margen de maniobra diplomática se reduce. ¿Qué nos depara el horizonte inmediato? Las señales apuntan a decisiones críticas sobre transferencias de tecnología militar que podrían alterar definitivamente el equilibrio de fuerzas. La comunidad internacional contiene la respiración mientras los actores principales calibran sus próximos movimientos. Los patrones históricos sugieren que estamos en la antesala de eventos que redefinirán el orden global. Si este análisis te ha ayudado a comprender mejor la gravedad del momento, compártelo con quienes necesitan estar informados. Cuéntanos en los comentarios cómo crees que evolucionará esta crisis. Tu perspectiva enriquece nuestro análisis colectivo mientras seguimos monitoreando estos acontecimientos cruciales. La historia está en desarrollo y nosotros continuamos investigando revelaciones aún más impactantes sobre este complejo escenario geopolítico. El mundo está cambiando ante nuestros ojos y juntos somos testigos de este momento histórico.